Bueno, comandos, hoy les traigo un invitado especial aquí al canal, el soldado profesional Gilberto Díaz. Hoy nos va a contar un poco de su experiencia como soldado profesional en el ejército colombiano, 20 años de servicio activo en esta institución. Espero les guste, muchachos, así que una vez vamos a arrancar con este pequeño podcast. Bueno, Mirabaniante, cuéntenos un poquito de su experiencia en el ejército colombiano. ¿Qué lo motivó a usted a ser militar? ¿Cómo le fue en esos 20 años de servicio a la patria? Bueno, en el año 96 vivía en una finca. Resulta que en esa finca llegaba mucho la guerrilla de la FARC como el ELN. Ambos grupos existían por allá. En esa ocasión, entonces mi padre decide que me vaya a estudiar a Bucaramanga porque ellos querían que me fuera a participar de esos grupos ilegales. Me voy a estudiar, ya cumplo los 18 años y decido entrar al ejército. Entré en el año 98, Batallón de Ingenieros número 5, Francisco José de Caldas. Ahí presté mi servicio. Estuve en el Batallón García Rovira, en Pamplona, de soldado profesional, 19 años. Estuve en el García Rovira, agregado al Catatumbo, al sur de Bolívar, y unas operaciones en Arauca. ¿Qué tal esa experiencia, no? 19 años de servicio activo, bastante tiempo. En total fueron 20 años, 6 meses con lo del servicio regular, ¿sí? Una experiencia maravillosa, donde el deseo es hacer patria, ¿sí? Porque teníamos muchísimos grupos subversivos al margen de la ley. Bueno, ya inicio como soldado voluntario, operaciones, un hostigamiento. Uno únicamente pensaba a qué horas una bala de esas me va a traspasar, ¿no? Sí, y como que no se movía, no tenía la experiencia de un combate. Bueno, iniciaron varias circunstancias así. En el 2000 hicimos una operación, ya fue más cerca del combate, se lograron 5 bajas. De ahí me colocaron una medalla, la medalla al valor. En esa época recuerdo que me la colocó el general Carreño, Martín Orlando Carreño Sandoval. Él en esa época era comandante de división. Al colocarme en esa medalla, me tenían en cuenta para todo. ¿Sí? De ahí salí seleccionado para el Sinaí. Oiga, esa es una experiencia bastante interesante. Mirabaniante, ¿nos puede comentar un poquito al respecto sobre eso? Bueno, eso fue una experiencia maravillosa. La verdad que sí, fueron 8 meses agregados. Estuvimos en Egipto. La base central se llamaba El Gora, cerca de Lariz, un pueblito de Egipto en el desierto. Y nos dedicábamos a proteger la frontera entre Egipto e Israel. Ellos tienen un tratado de paz donde habemos 11 países ahí involucrados en ese tratado de paz. Entonces uno era como en la frontera viendo que ninguno de los dos países violara ese tratado de paz. ¿Qué países, aparte de Colombia, usted se encontró ahí en el Sinaí? Los países más grandes, los Fijis, el ejército estadounidense, Canadá, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda. Bueno, en sí no los tengo bien precisos los 11 países, pero sí, fue una experiencia muy buena. Tenía uno permiso para ir y si quería a Israel, la capital de Israel, Tel Aviv. En época de verano, pues no es como en Colombia que cae un sereno. No, usted puede quedar en la playa, no se va a mojar, no se va a nada. Uno como soldado colombiano, pues le gustaba como el traguito y eso en esa época, pues con 20 años, con 21 años. Entonces me pasó una experiencia, una anécdota que me acercó mucho a la parte espiritual, que fue que cuando eso todos sacamos nuestro litro de whisky, nos fuimos a compartir a la playa, amanecimos ahí en un estado bastante guayabo, bastante fuerte. Entonces dijimos, vamos a conocer Jerusalén. Como a las 9, 10 de la mañana nos perdimos. Llegamos a Jerusalén a las 3 de la tarde. En ese trayecto tuve un malestar
que me dio vómito, vomité un agua verde, digámoslo así, horrible. Llegamos a un hotel en Jerusalén y por hospedarnos en el hotel nos daban la comida. Entonces dije, no, yo no aguanto, puedo salir a comer algo para que me quite tanto malestar que tengo. Esa fue mi experiencia espiritual que tuve, que mientras que salía a conocer, entre más conocía, más bien iba quedando. O sea, quedé sin guayao, sin malestar, sin hambre, sin nada. Era una persona que no creía tanto en Dios, decía que Dios se lo había inventado a alguien inteligente para que no hubiera tanta maldad en la humanidad. De ahí en adelante empiezo a creer en Dios y me empiezo a formar con unas bases religiosas que me han ayudado mucho como ser humano a portarme mejor, digámoslo así. Entonces, esa vida espiritual me cambió muchísimo allá. La estadía en el Sinaí, sí, cuidando fronteras y todo eso, pues, excelente. La comida, excelente. Entonces, es uno de los grandes premios que Ejército le da al soldado colombiano. ¿Cómo era el día a día de un soldado en el Sinaí, mi dragoniante? Explíquenos esa parte. Bueno, mi cabo, yo estuve en una prueba de skill. Mi día a día era todos los días a las 5 de la mañana. ¿Sí? Me levantaba al duchazo, iba a desayunar. Nos preparábamos para entrenar todos los días para la prueba de skill. Clasificaban en las personas más atléticas del relevo. Me fue bien en la prueba de skill. Duramos 3 meses entrenando. Ya cuando salíamos de la prueba de skill y entrábamos a lo que era el Gora, porque la seguridad del Gora la tiene el Ejército de Colombia. Entonces un día estás de guardia, otro día descansa. Entonces igualmente, el día que estás de guardia, pues bueno, sabe que está en la guardia, tiene que cumplir el horario. Le dan a usted, cuando está durmiendo, 10 segundos para que se levante y esté con su fusil en el carro en caso de emergencia, una alarma. Eso es extremadamente rápido. 10 segundos les dan para reaccionar frente a cualquier eventualidad. Sí, 10 segundos. El día que está descansando, pues se levanta a la formación y tiene su día para que descanse. Puedes estar en civil o puedes estar en un uniformado. Algunos amigos míos que fueron al Sinaí me dicen que los relevos son bastante lejos. O sea, los puestos de centinela son bastante retirados y tienen que hacer los relevos de guardia en vehículo. ¿Eso es verdad? Sí, señor. El relevo es en vehículo. Y pues pasan, como acá le llaman refrigerio, allá le llaman mangarilla. Le dan su caja para una 11. ¿Qué tipo de refrigerio les dan? Lleva un jugo, puede llevar una manzana, un pepino, no sé, cosas así, ya precocidas, todo empacado al vacío. Es, en serio, casi es tan buena la comida ya que ese refrigerio casi no lo... O sea que ese refrigerio no lo consumen. A mí me han dicho que la comida es bastante buena, incluso que es que en la base, en el Gorat, cuando ustedes pasan a los alimentos, es tipo buffet. ¿Eso es cierto? No, es totalmente cierto. Usted pasa con su bandeja. Le pasa a uno mucho al principio, ¿no? Que llega uno y pues acá el ejército pues lo restringe a uno en la comida, ¿no? Y llega uno y coge una bandeja, coge 2, 3 platos y usted empieza a servirse de todo. Y desafortunadamente el ojo es más grande que el estómago. Resulta sirviéndose mucho y cuando vas a comer le sobra un plato. Entonces ese plato usted no lo puede devolver. Así no lo hayas tocado, eso va al aseo. Entonces no, sí, lo que se quiera servir. Y por ejemplo el rancho, digámoslo así, está abierto de 11 a 2 de la tarde. Usted dice, voy a almorzar a las 11. Listo, pasó a las 11, pero puede volver a entrar a la 1. O sea, puede repelar otra vez. El sueño mío, repelar. Lo que quieras. Bueno, usted nos dice que participó en las Foreskill, ¿no? Esa competencia la ha ganado varias veces Colombia. ¿Qué consiste la prueba, mi dragoniante? ¿Qué es lo que hace? No, el Foreskill, o sea, son 4 días de competencia. Sí. Pero en sí, esto dura usted entrenándose 3 meses. El Foreskill empieza por una pista de infantería, digámoslo así, modificada ya, ¿no? Donde tiene uno que cargar otros instrumentos que no son de acá, aparte de su armamento, ¿no? Pase de un campo minado. Y el último día usted termina con un trote, pasa la pista,
termina un trote como de unos 4 kilómetros y termina disparando. ¿Todos los países participan? País que tenga como conformar el equipo, sí, claro. ¿Cuántos? Lo mínimo 5 personas. Bueno, mire, Yanti, ¿usted cómo resultó siendo participante de esta prueba? ¿Cómo lo escogieron? En una prueba nos pusieron a trotar y llegué primero. Entonces me dijeron, pasa la prueba de skill. Sí, cuando eso pues era mucho más flaco. Me engordé en el Sinaí, fue difícil volver. Oiga, sí, yo la mayoría de gente que conocí que fue al Sinaí, cuando regresan llegan gordos, hermano. Y muchos me decían, no, jurado, si yo me la pasaba era comiendo y durmiendo allá, hermano. La pasaba más relajado, ¿sí o no? No tienen esa situación de guerra que se vive acá en Colombia. O sea, eso es, digámoslo así, pues como decimos en términos militares, es un relax. Porque usted cumple con su día de guardia, el otro día pues hay forma y le queda todo el día para descansar. Si quiere irse a dormir a su barraca, pues se va a descansar todo el día. Sí. E incluso hay veces que usted dice en el día de descanso y no hubo formación, usted le dio pereza levantarse e ir a desayunar. Entonces mantiene con leche y bueno, quédelos ahí para no ir al rancho a desayunar. ¿Sí? Entonces, en sí es un premio muy bueno en cuestión de descanso, en cuestión de comida, en cuestión de otras culturas, lo que uno conoce. Es excelente. ¿Qué tal el tema del salario? Si es bueno, si les dan otro salario más, como dicen. Sí, señor. Nos llega un sueldo adicional. Acá nos consignan los sueldos de, por ejemplo, en mi caso, que fui por 8 meses. Tenía acumulado los 8 meses de sueldo de acá. Allá en esa época me daban $400 de sueldo, que me los consignaban a una cuenta. Y le daban a uno $39, que era como cuestión de revier o algo así. Entonces, había pues personas que se dedicaban al ahorro porque es bastante difícil la situación de acá. Pero vea que es mucho lo que se puede hacer con esos $400 allá. Uy, claro, porque le queda el sueldo libre de acá y con lo que le dan allá, lógicamente hace un ahorrito, ¿sí o no? Sí, le ayuda a uno bastante la situación económica con esos $400. Cuando eso me recuerdo que tumbaron las Torres Gemelas 2 días antes de yo venirme del Sinaí. Entonces en eso tuvo una subida al dólar. Estuvo como a $2,200. Yo logré vender a $2,000. Pues no traje mucho, traje como 2,000, pero me sirvieron mucho. Después de que llega el Sinaí, ¿llega nuevamente su batallón? Sí, llego de nuevo a mi batallón, el García Rovira en Pamplona, con sede en Pamplona, norte de Santander. Llego ahí, pues uno llega al Sinaí, pues de los soldados profesionales de ese batallón, yo soy plan 10,000, por ser el primero en ir al Sinaí, pues me tuvieron en cuenta. Entonces dijeron, no, este man dejémoslo en una motorizada, démoslo en el batallón. Estuve aproximadamente un año ahí, me colocaron de escolta un tiempito. Ya dice el coronel, bueno, se le acabó su descanso, se vuelve a patrullar. Regreso un sábado al área. Ese mismo día me dan una información. Le digo al soldado que me la da, no, esa es mi capitán. Capitán como que no le creía, entonces a mí me tocó sacar la excusa que sí, que yo lo distinguía porque tenía ganas de ir a esa operación. A ver qué tan real era. Entramos el día domingo, día de mercado en el pueblo. Entramos a esa operación y, bueno, hubo un combate ese día donde resultaron 8 subversivos dados de baja. También nos matan a mi primero, Villamizar, me recuerdo el apellido de él, que lo había distinguido el día antes, el sábado que había entrado lo distinguí. Al otro día ya estaba muerto con un tiro en la cabeza. De ahí en adelante patrullé bastante tiempo, me especialicé en ametralladora. Tuve 7 años de puntero, ¿sí? Me consideraba que era bastante aguerrido, pensando que en esa época nuestro ejército, en el 2002, 2003, 2004, que nosotros íbamos a hacer el cambio de este país, que íbamos a acabar de pronto, o no tanto acabando, sino debilitando mucho a la subversión. Veníamos de la época de los 90 donde pues nuestro ejército había sufrido grandes derrotas. Entramos a los 2000, un cambio de gobierno que repercutió mucho en todo este tema de la seguridad. Yo para los inicios del 2000 también ingresé a mi vida militar y siempre, como dice usted, ¿no? Con la fe de que podríamos derrotar al enemigo.
y devolverle la tranquilidad a Colombia. ¿Usted cree que sí ha valido la pena que esta generación y generaciones atrás hayan entregado de esta manera su vida por este país? Hombre, mi cabo, yo diría que es triste. Es triste nuestra vida porque nosotros llevamos como una ideología de cambiar un país para que fuera de bien, fuera productivo, fuera turístico, que nadie le diera miedo venir acá a Colombia, ¿no? Pero resulta que para mí ahorita, hoy después de 20 años, 6 meses en el ejército, veo que esto es de política. Entonces lo deja uno como un poquito insatisfecho eso de uno haber pertenecido 20 años a una institución. Pues gracias a Dios salí con vida, un sueldo de retiro, pero ese no es el objetivo. El objetivo era que hubiéramos sido mejor país, que fuera, que hubiéramos logrado más patria, pero desafortunadamente no está en las manos de nuestro ejército, sino está en las manos de la política. Sí, mi Oniante, es triste saberlo, pero sí, ¿no? Desafortunadamente, los políticos son los que manejan este país como quieren y siempre nos han tenido en este conflicto, desafortunadamente. Dentro de su historia militar, ¿alguna muerte de algún compañero que le haya quedado marcada en su vida? Vea que hubo un teniente que se acercó mucho a mí, me hablaba demasiado. No era de la misma contraguerrilla. Estábamos en un sector de la Gabarra, hacia adentro. Y el hombre me hablaba bastante y se hizo amigo, porque uno entre soldado y oficial y suboficial como que mantiene una distancia. No, ese señor se hizo mi amigo, ¿sí? Entonces el día antes llamanos de allá de un teléfono venezolano a nuestras familias. Pero eso si llamaba 2 minutos era mucho tiempo. Entonces el hombre decide comunicarse con su familia el día antes. Tenía una niña pequeñita, ¿sí? Entonces dice, mamita, ya casi salimos de permiso, espérenos que vea que ya casi salimos. Al otro día entramos a la operación, una operación. Entonces el capitán, yo en esa época era puntero, ¿sí? Entonces le dije, mi capitán, ¿por dónde es el objetivo hoy? Quiero que me expliquen bien para no tener márgenes de error. Y me dice, no, hoy hace un mes casi me lo matan. Dijo, hoy entra otra contraguerrilla en la punta. Hoy se queda en la última contraguerrilla. Entonces, de verdad que eso a mí me dio como tristeza, porque yo siempre me gustaba, era como que nunca me mataron gente mientras que estuve puntero, de caer en un emboscado, eso. No, entonces me consideraba que era bueno en mi oficio. Si me tocaba romper una araña, lo hacía. Bueno, en esa circunstancia me dejaron la contraguerrilla, la mía era la última. Entraron las 3 contraguerrillas primero, cuando escuchamos que se prendieron y hubo una explosión. Salgo corriendo de una, ¿sí? Hacia donde se estaban disparando. Cuando llego, encuentro a mi teniente. Estaba en una roca, estaba doblado así de lado. Llego y le pongo una mano en la cabeza y la otra acá. Se me fueron los dedos en un hueco que le hizo una mina acá en la espalda. Tenía un pálido, o sea, el rostro le cambió, que yo decía, este man ya está muerto, aunque todavía no se había muerto. Sí, lo sacamos donde iniciamos la operación. Entonces lo último que hizo fue, vea mi teniente, no se muera. Usted tiene mucho por qué luchar, su hija. Cuando le mencionamos su hija, el hombre hizo así y murió. Entonces tal vez me marcó esa muerte por la niña. Tiempo después llegamos donde la familia del señor en Villacaro, norte de Santander. El papá tenía cultivos de caña, un trapiche. Y llegamos al tema de mi teniente muerto. Bueno, mira, Oriente, usted me comentó la otra vez que había participado en una operación muy, muy insignia aquí en Colombia, que es la Operación Berlín. Regálenos su experiencia frente a esta situación que le tocó vivir en esa época. Bueno, mi cabo, le voy a comentar desde el principio. Nosotros estábamos en un puesto de control en La Laguna. Sí, que eso queda entre Berlín y Pamplona. Una mañana sale un bus que viene de Silos, bueno, de Chitagá, Silos, y se baja
un uniformado de ese bus. Se nos hizo muy raro pensando que al principio venía muy bien uniformado, pensamos que era un soldado. ¿Qué hace en ese bus? No, era un muchacho de los guerrilleros de la Operación Berlín. Ese fue el guerrillero que se entregó y con ese guerrillero se montó la Operación Berlín. Él fue el que nos explicó que venían 600 guerrilleros, que entre los 600 guerrilleros venían 80 mujeres. Es una historia muy triste de esas 80 mujeres que venían en ese bloque. ¿Por qué muy triste? Porque esas muchachas eran 80 mujeres y 520 hombres. Ellas se tenían que acostar con esos señores con los que quisieran, ¿sí? Pasaron 3 días, 4 días desde que el muchacho se entrega para que iniciaran combates todos los días. Estaban en los combates. Cae una muchacha con un disparo en una pierna. Se le prestan sus primeros auxilios. Prácticamente la muchacha queda desnuda. Entonces, veíamos que era una niña de 13 años, 14 años. Le preguntamos que qué hacía en un grupo de guerrilla tan grande, que por qué había entrado a la guerrilla. Ella me dice que ella venía de la zona de extensión, que un día habían llegado la guerrilla a su casa y decía que si no quería que le mataran a sus padres o a sus hermanos que eran menores que ella tenía que entrar a la guerrilla. Y que por eso ya estaba en la guerrilla. Y que gracias a Dios, pues ahorita, pues cuando quedó herida, iba a pasar de nuevo a la parte civil. Con un disparo en una pierna y dándole gracias a Dios de que salía de esa tortura que la violaran todos los días. Son cosas que son verdaderamente difíciles de asimilar porque vengo de raíces campesinas y dije, esto le hubiera podido pasar a cualquiera de mis familiares. Hubieron muchísimas bajas en la operación, muchísimos capturados. Estando en esa operación, me dicen que tenía que salir de la operación para irme para el Sinaí. ¿Qué fue lo más difícil en esta operación? Porque esa operación fue en Páramo, ¿no? Clima frío. Bueno, pues nosotros ya estábamos en clima frío, para nosotros no fue tan complicado. Complicado fue para los que venían de otros batallones, como las fuerzas especiales, que murió un muchacho de hipotermia. Sí, se quedó congelado. Murieron 2 militares en la operación. Un soldado del batallón 50. No estuve ahí en el momento, pero me comentaron que él, por salvar a una niña que se iba a entregar, lo mataron. Una guerrillera. En esa cordillera, además de que en la zona había guerrilla, pues también se combatió todo. Habían unos secuestrados de la toma de Cucutilla, norte de Santander. A ellos se lograron liberar. ¿Sí? Entonces, pues también hubo, o sea, por parte de esa operación, hubieron resultados de liberación de secuestrados que tenían en la zona. Otras bajas de los subversivos que eran de la zona, más no del bloque. Entonces en esa operación se puede dar de cuenta de la cantidad de gente que iba pasando ahí. Este grupo de guerrilleros era de paso, ¿no? No era el objetivo de ellos tomar esta zona, sino que ir hacia la Gabarra, creo que era, ¿cierto? Sí, señor. El objetivo de ellos no era pelear con ningún batallón. El objetivo de ellos era llegar a la Gabarra, a combatir las autodefensas que estaban muy fuertes en esa época en el sector de la Gabarra. Entonces venían 600 a darles duro. Pero ¿qué pasa? Se estrellan contra el batallón de nosotros. Y ahí inicia esa operación con mi general Carreño. Incluso mi general Carreño, a los 3 días que no habían combates, el hombre le dijo a mi coronel Echeverry: oye, Echeverry, ¿no sería que usted se inventó esta operación con este guerrillero? Entonces el hombre dijo: no, me voy a hacer un registro en el helicóptero. Y se fue, pero no hacia el lado donde nosotros pensábamos que todavía estaba el bloque, sino hacia el otro lado. Resulta que vio mucha tropa desplegada por un cañón. Él pensó que era ejército. Dijo: no puede ser que mis tropas anden tan mal ubicadas. Le dio la orden al piloto que le diera más bajito. Entonces ellos empezaron a salir del cañón. Dijo: me van a tirar a tramar. Dijo: dale más bajito. Resulta que al helicóptero le metieron 18 impactos. Al pasar eso, pues claro, entonces todos los helicópteros empiezan a botarle tropa encima de esos bandidos. Ahí participó la famosa FUDRA.
Sí, claro, las futuras fuerzas especiales llegaron allá. Más todos los batallones de la segunda división prácticamente. Entonces hubo tropa. El estilo de mi general Carreño era que decía, le voy a meter 1.000 soldados a esa operación, ¿sí? Y se los metía. Entonces, en sí, el hombre atacaba también en masa. Así como atacaba a la guerrilla, él también decidió atacar en masas y eso dio muy buenos resultados. Sí, entonces, ¿qué pasa? Mi general Carreño decía en el sur de Bolívar, en el Arenal, metámosle 1.000 soldados a esa operación. Entonces despejaba terreno. Dijo en la zona del García Rovira, metámosle 1.000 soldados a la zona de Málaga y San Bernardo de Bata. Y le metió, y entonces así se despejaban poblaciones donde eran muy afectas a la subversión. Durante sus 20 años de servicio en el ejército colombiano, ¿cuál fue la experiencia más bonita que usted diga que guarda con mucho cariño en su mente? Bueno, algo bonito o algo que se me quedó en la mente, creo que fue una vez que se dio de baja a un señor y bueno, lo vio la población civil. Entonces llegó una señora y pasó y se echó la bendición y me dijo, gracias a Dios y lo mataron. Y yo le dije, señora, este es mi trabajo, pero no me siento feliz de varias situaciones así como esta. Y esa señora dice, ay, mijito, ¿cómo no voy a sentirme yo feliz si ese señor se llevó a mi hija, la tuvo 15 días cocinándole al grupo de él y todos los guerrilleros la violaban todas las noches? Entonces para mí eso fue muy satisfactorio, algo muy bonito que una persona que le hizo tanto daño a esa población, que se hubiera neutralizado. ¿Cómo lo recibió usted de la población civil? ¿Si les tenían cariño? ¿Cuál era el afecto que les demostraban los civiles a ustedes? En la operación donde le comento que yo, de la cual yo salí para el Sinaí, pues no sé, yo creo que esa se filtró en el batallón, no sé qué dijeron allá, pero nos obligaron a bajarnos en la plazoleta de Pamplona, de los camiones, y de ahí eso también fue algo hermoso para mí, que de ahí había calle de honor de civiles y todo el mundo aplaudiendo. O sea, en el año 2000, donde la guerrilla se movía por todos lados. Entonces nos recibieron aplaudiéndonos en la entrada del batallón con papayera, un almuerzo especial. O sea, eso era satisfactorio porque uno veía la alegría de esa gente que decía, bueno, están haciendo algo bueno por este país. Aunque yo digo, o sea, toda la gente de la guerrilla tampoco es mala. De pronto yo me pongo en la situación de ellos que están en una finca y estar boleando, digamos, machete todo el día y decir, no, pues esta gente se ve como bien. eh, los ideales de ellos, pues de pronto mucha gente de bien se unió a ellos, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Entonces, pero sí, sí hay gente verdaderamente muy dañada en esos grupos. Básicamente nuestra pelea es entre hermanos, ¿no? Porque pues si usted se pone a ver, los guerrilleros son también gente humilde como los soldados, ¿no? Y los que aprovechan este conflicto o esta guerra para llenarse los bolsillos de dinero son la clase política de este país, ¿no? Llámese izquierda o derecha. Vea, mi caso, que esa es mi mayor tristeza, que se mata uno prácticamente entre mismos vecinos. Yo fui del campo, yo fui desplazado de San Vicente del Chucurí cuando estaba muy pequeño con mi padre porque lo iban a matar. Entonces nos tocó abandonar la finca allá, venirnos para Bucaramanga, ya situaciones difíciles, pero uno veía los mismos muchachos que iban a ganarse en un fornal, se llama en el campo, el que iba a tirar machete todo el día, resultaba yéndose a la guerrilla porque no había oportunidades. Y yo distinguí muchachos que, excelentes personas, con los que yo estuve trabajando, ¿sí? Ah, no, que con el tiempo decía, no, que Julanito está en la guerrilla. Y yo no, qué tristeza. Ah, no, que mataron a Julanito, que resulta que se había entrado a la guerrilla hacía poquito. Entonces yo los distinguía y eran excelentes trabajadores, excelentes muchachos. Únicamente llegaron y le vendieron un ideal y se metieron a un grupo donde desafortunadamente murieron o desafortunadamente están por allá sufriendo. Por lo menos en la fuerza pública uno dice, cumple su tiempo, se va, o en el momento que quiera, pues pide su baja y se va. No es obligado a quedarse todo el resto de su vida ahí. Pues yo digo que de esos muchachos, pues hay mucha gente que es de bien, únicamente, o me equivoqué yo en estar en el ejército, o se equivocaron ellos en estar en la guerrilla. Bueno, mira, Oriente, ¿cómo es su vida de retirado hoy?
¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? ¿En qué ayuda usted a Colombia después de haber salido del ejército? La verdad que es difícil. Se hace 20 años en el ejército, se acostumbra uno, es una costumbre uno a recibir órdenes, ¿sí? Está como sometido a esa línea. Y llega uno y se estrella con un mundo totalmente diferente, donde dice usted, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Desafortunadamente lo único que sé es manejar armas. Pero ya de armas tampoco quiero saber, ya me vinculo a una vida civil, donde lo que quiero es ayudar, ¿sí? En lo que sea posible ayudar. Bueno, de civil monto una carnicería. En conclusión me fue bien, pero como que no era lo mío, porque abría la carnicería a 7:30 de la mañana y la cerraba a las 10 de la noche. Entonces, bueno, resulta que va uno vinculando en una cosa y en otra. Conozco una ONG, se llama Mipofancol. ¿Qué es Mipofancol? Militares, militares, policía, familia, amigos, amigos, juntos por Colombia. Se puede ayudar de muchas formas ahí. Entonces, ingreso a esa excelente ONG. Hasta ahora me doy cuenta que el líder es un sargento retirado, José Espinosa, una persona de principios, de valores, luchando por un bien común, no por el bien personal de él. Entonces estoy ahí dispuesto a continuar haciendo patria, que es lo que uno sabe hacer como militar. ¿Cuál es su función ahí dentro de la ONG, mi Dragoneante? Soy líder acá de Cundinamarca, pues en lo posible, por ejemplo, ahorita estamos armando unas bibliotecas para llevar a La Guajira. Estamos con proyectos productivos donde podemos articular agrónomos, cómo ayudarle al campesino a que saque un mejor cultivo, bueno, en cuestión de pesca, sí, muchas cosas donde se le va a poder ayudar al campesino, donde vamos de pronto a poder apoyar con animales, así como puede ser conejos, cabros, no sé, lo que sea. Entonces uno se siente que está aportando otro granito de arena, bregando a ser patria, ¿sí? Sí, cualquier colaboración de libros y eso, con muchísimo gusto, porque se le va a hacer llegar a las poblaciones donde no tienen acceso a un internet ni nada. Es que ocupen su mente leyendo y que no ocupemos la mente como me pasó a mí. Era una persona del campo y dijo mi papá, no váyase de acá, mi hijo, porque lo van a salir reclutando para la guerrilla. Váyase a estudiar o a trabajar a la ciudad. Pues con 16 años era un poco complicado. Pero entonces, ese es como mi aporte que quiero hacer ahorita. Llegarle a la población civil con una solución y no con un problema. ¿Qué mensaje le da usted, mi Dragoneante, a todos estos muchachos que a la actualidad quieren ser militares, ¿no? Sabe que a nosotros dos nos tocó un ejército diferente. En estos momentos el ejército ha cambiado mucho, incluso en su doctrina. ¿Sí les recomienda ser militares actualmente a estos muchachos que quieren iniciar su vida o su carrera militar? En cierta forma, lo recomiendo, sí. Porque el muchacho que le gusta las armas de pronto dice, si no soy militar, soy subversivo. ¿Sí? Entonces, donde tienen bastante afecto a la subversión, entonces yo le diría, entre a las fuerzas militares, pruebe cómo es. Si no le gusta, usted está en toda la libertad de ser un civil normal. No implicarse con ningún grupo armado. Pero si se implica con la guerrilla y dio un paso equivocado, o se muere o envejece ahí en la guerrilla, siendo útil de pronto a una cuestión de maldad, porque no le veo futuro. O sea, veo que es una guerrilla sin futuro. La guerrilla en la actualidad colombiana ya es una guerrilla sin ningún tipo de ideal. Básicamente se dedican al narcotráfico y a la extorsión, al secuestro a las poblaciones civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, ¿no? Vea, mi cabo, que si hubiera sido de la ideología de antes, yo hasta hubiera sido un guerrillero. ¿Sí? Porque ellos decían luchar por el pueblo, pero ahorita son demasiado una manada de narcotraficantes, asesinos, ¿sí? No les importan los derechos humanos. Vea lo que está pasando en Arauca ahorita, actualmente. Porque son dos guerrillas, ¿no? ELN y FARC. Entre ellos mismos matándose, entonces no veo el sentido de esa guerrilla. Peleando un territorio de narcotráfico. No, si fueran esos ideales, que fueran luchar por el pueblo, que estos, digamos, el cáncer de acá de Colombia, aparte
para mí, ¿no? Perdón si estoy equivocado, aparte de los grupos armados, es la parte política, ¿sí? Los que tienen oprimido al pueblo, los que se roban todo, porque si ve que este país, la cantidad de peajes, la cantidad de impuestos que recogen, pero resulta que acá en Colombia cuando un presidente ha sido, está en la cárcel, no porque ellos tienen inmunidad, se pueden robar lo que quieran, y no, como es presidente, entonces no pasa nada. Entonces me gustaría que las leyes se hicieran donde se castigara al delincuente. Y el delincuente más grande está en la parte política. Mira, Oneante, a mí me gustaría saber un poco de su vida, de su niñez. Cuéntenos un poco de cómo vivió usted esa época en Colombia. Bueno, mi vida de niño fue un poco complicadita, fue dura. Donde empiezo a tener ya memoria fue en San Vicente del Chucurí, una zona muy productiva, muy buena, pero también vivíamos aislados de la población, de la civilización, perdón. ¿Por qué? No teníamos acceso de luz, no teníamos nada, o sea, era verdaderamente complicadito. Mi papá en esa época era el carnicero de la vereda, digámoslo así, una vereda, porque no era caserío, era una vereda, donde llegaban varias veredas a comprar su carne. Resulta que ahí cerca había una base del ejército. Entonces el ejército le compraba la carne. En esa época se llamaba, no se llamaban autodefensa, sino llamaban macetos los paracos. Ellos también le compraban la carne. Y también le mandaban le compraban la carne a la guerrilla. ¿Por qué sabíamos que ellos compraban la carne ahí? Porque en la casa donde estaba la guerrilla, donde estaban los de las autodefensas, la gente salía y mercaba para sus 4 días. Los mercados allá eran los domingos y los jueves. Entonces ellos compraban 4 o 5 libritas para el campesino y su esposa, sus hijitos, 4, 5, 6 libritas. Sí, si tenían trabajadores eran 8 o 10 libritas, lo máximo. Pero cuando llegaban por 1, 2, 3 arrobas, entonces decían nosotros, conclusión, ahí está la guerrilla o está las autodefensas, cosa que a uno no le interesaba, tocaba vender su carne. ¿Sí? A base de eso, mi papá pues tuvo problemas. Entonces la guerrilla lo quería matar porque venderle la carne a las autodefensas querían matar por venderle la carne a la guerrilla y además porque le vendía la carne al ejército. Era bastante complicado. Un teniente del ejército le dijo un día, hombre, si no quiere que lo maten, mejor váyase. Y incluso decían que las malas lenguas que incluso los mismos militares tenían ganas de tumbarlo porque él manejaba toda la plata en efectivo y eso. Entonces nos venimos hacia Bucaramanga. Imagínense, y cada uno de 8 años en Bucaramanga, saliendo de donde la civilización, llegar a un mundo totalmente diferente, eso fue muy difícil. Mi papá se cansa de esa vida que llevaba en Bucaramanga, porque también obviamente acostumbrado a cultivar la tierra, un hombre muy trabajador, un hombre que me enseñó mucho de principios, de valor. Lo que es suyo, lo que es de los demás, respéteselo. ¿Sí? Era una persona muy rígida. Él se cansa de esa vida y decide comprar su finquita otra vez ahí cerca de Lebrija. ¿Sí? Entramos a la finquita pensando que ahí no había problemas de nada. Compramos la finca y vaya sorpresa que ahí se la llevaban también los helenos y la FARC. En mi día a día, claro, cuando llegaba la guerrilla a la casa, ellos a veces llevaban comida como a veces no llevaba. Entonces nosotros siempre cultivábamos yuca, plátano, cultivitos así, o tenían nuestras gallinitas. Entonces llegaban ellos y decían, a veces véndame, ¿no? A veces toca que colabore con una gallinita, bueno, o con la yuca, el plátano, que eso nunca se les cobraba, ¿no? De vez en cuando nos pagaban las gallinas, ¿sí? Entonces a mí varias veces fui con uno de ellos a arrancar yucas o a cortar un plátano para la comida de ellos. Mi mamá en muchas ocasiones también tuvo que hacer de comer ahí en la casa. Entonces mi papá viviendo esas circunstancias y eso, un día llama al comandante que había ahí. Le dice, pues me tuve que venir de San Vicente del Chucurí por el miedo que me mataran. Perdí todo lo que tenía allá, pero prefiero perderlo otra vez todo. Pero no perder a mi familia, porque si llega el ejército y ustedes están en mi casa, pues me van a matar a la familia. Entonces yo me voy de acá. Nos quedamos sorprendidos cuando el comandante de la guerrilla ese día,
comandante de la guerrilla le dice, no, usted ha sufrido ya bastante, nos vamos nosotros. Armaron sus equipos y se fueron. Pero de igual forma, sigan llegando. Si no era ese grupo, llegaba otro. Sí. Entonces fue complicado. Entonces mi papá dijo, bueno, mi hijo, váyase para Bucaramanga a estudiar o a trabajar, pero váyase. Ese fue como mi relato de mi niñez que fue complicada. No, o sea, no es un niño de juguetes, nada, nada. Mi primer juguete fueron, yo creo que en el ejército, que fueron los fusiles. Y esa vida en Bucaramanga, ¿qué tal? ¿Qué tal esa experiencia usted, pues un campesino, llegar a la ciudad y volver a comenzar su vida? Pues mi cabo, vea, póngase de pronto en mi lugar. Por eso yo siempre me pongo en el lugar de los demás. Alguien con 16 años, o a estudiar o buscar trabajo. Con 16 años, pues la verdad mi padre con bajos recursos, pues no me podía dar el estudio. No podía estudiar. Si quería estudiar tenía que trabajar. Pero ¿en qué me desempeño yo? Como ayudante de construcción, de esos chinos que mezclan, llevan arena, bueno, llevan ladrillo, lo que fuera. En eso pero entonces tampoco no me van a dar el tiempo de estudiar. Entonces pues me tocaba trabajar y sí, sí fue bastante duro. E incluso un año me fui a otro sector en una finca. Fue bastante complicado. Entonces dije, no, la única solución es irme para el ejército. Sí, me gustaba, de verdad que la vida militar me gustaba mucho. Me gustaba demasiado. Incluso todavía me gusta. Sí, cuando entré a prestar el servicio y yo dije, esto es lo mío. Sí, me dieron muy duro en los entrenamientos, porque en esa época repartían todavía tabla y eso. Pero eso era lo que lo llevaba a uno a estar despierto, a estar vivo. Entonces, tanto que cuando terminé de prestar servicio, me dieron 8 días de permiso para entrar a soldado voluntario. Entonces, mi mamá siempre decía que el que se iba de profesional, que el que vivía de profesional lo iban a matar. Entonces, yo salí de permiso y le dije a mi mamá, no, me dieron permiso del ejército 8 días, pero tengo que volver. Tengo que volver porque nos van a meter 2 años. Pero no, ya era, a mí me fueron 18 meses, ya era para pasar a soldado profesional, no le dije la verdad. Entonces ella cada rato, mi primer permiso de soldado profesional fue a los 10 meses, cada rato me decía, ¿y usted cuándo va a salir? Pero no sabía que ya estaba de profesional. Aquí un día la enfrenté y le dije la verdad. Entonces mi mamá se puso a llorar y yo creo que las bendiciones y las oraciones de ella son las que me tienen vivo. Ella se puso a llorar y dijo, Dios, se me cuida mucho, hijo. Y yo le contesté llorando, le dije, tranquila mamita, yo no tengo que cuidarme porque Dios me cuida. Y bueno, yo creo que me cuidó mucho que todavía estoy acá. Mira, oyente, ¿cuáles son esos comandantes que usted aún recuerda hoy en día, ¿no? Después de tantos años de estar en el ejército. Sí, hubieron muchos comandantes buenos y malos, ¿no? Incluso prestando servicio, yo me acuerdo de mi primero Herrera Dagoberto, un señor primero ingenieros, que fue comandante contra guerrilla. Ese señor, lo malo él, se robaba toda la plata de los víveres. Sí, entonces yo, o sea, imagínate que como nosotros no sabíamos que llegaba para víveres frescos, el hombre al mes compraba un pollito, eso para, bueno, como para tramarnos, digamos así. Y nos daba ese almuerzo y yo decía, uy, buena gente, mi primero que sacó el sueldo de él y nos dio un almuerzo. No, resulta que el hombre robaba toda la plata del mes y a fin de mes nos daba cualquier cosa de comer como ya más decente. Bueno, cuando presté servicio, mi primero Herrera Goberto. Lo bueno de él, la disciplina, una disciplina muy buena, que si usted le decía, tiene que quedarse 2 días ahí, 2 días se quedaba sin moverse. ¿Sí? Era una excelente disciplina la de ese señor. Lo malo de él era que robaba la plata de los víveres. Todo, todo se lo robaba. Ese señor, pues, yo tengo mucho que agradecerle. Parte de lo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la disciplina de él era muy buena y eso me sirvió mucho de soldado profesional. Porque de soldado profesional se veía mucha indisciplina. Entonces yo me cuidaba mucho. ¿Sí? Entonces, entre lo malo hay cosas buenas. Ahora, otro comandante que recuerde por bueno, exigía bastante. Mi capitán Herrera, excelente oficial, ¿sí? Uno de los hombres que iba prácticamente a la punta, le gustaba el combate como un berraco. Era una de las personas que uno admiraba. Sí, exigía como un berraco, pero era muy bueno, ¿sí? Eh,
comandante de compañía, capitán Becerra, nos mataron a un soldado enfermero de combate, mientras que estuvo en el batallón todo el tiempo, cogió los 2 sueros que le había dado el soldado y los cargaba. Y decía, eso en recuerdo de mi soldado, fue el primer compañero que me mataron también de los cursos. Fue un poco triste eso. Ese capitán, buen elemento. Suboficiales, no me recuerdo el apellido, un negrito de Cali. El hombre, pues yo lo respetaba al que exigía, al que era disciplinado, no al que daba bienestar, porque el que daba bienestar era por algo. Yo respetaba al que hacía las cosas bien. El que decían esa gallina del campesino, si la cogió es porque se la vendió, no porque se la roba el soldado. A esas personas yo les tengo admiración, sí. Como también llegaba el que le gustaba robarse la gallina. Incluso el mismo suboficial o oficial dando ese ejemplo al soldado. Entonces eso no me parecía. No me parecía el del militar que llegaba a meterse con la mujer del campesino. Debe haber un respeto. Muchas cosas, muchas cosas. Sí, tuve excelentes comandantes. Yo creo que el que me escuche dirá, no, este hijo de puta fue bien lambón porque el que le exigía era el que más respetaba. No, esa persona que exigía y eso, pues era mi grado, mi admiración, porque decía, vamos a hacerlo bien. Bueno, mira, Oriente, cuéntenos su primera experiencia en el combate. ¿Cómo le fue por allá ese día? Bueno, ya de soldado profesional, porque de soldado regular fue un hostigamiento de lejos, entonces sí daba miedito, pero no tanto. De soldado profesional, díganos, saliendo de un sector llamado Cucutilla hacia Pamplona. Saliendo a pie, una noche muy, pero muy oscura. Eso de que uno se paraba y el detrás se estrellaba contra uno. Y en parte de la oscuridad había una neblina bajita. Eh, no, eso estaba súper tapado. Y donde veíamos era montaña, no había como plan para llegar a... Entonces, nos hacía falta malicia indígena, decían cuando eso la gente. Estábamos muy reclutas. Cuando de pronto vimos que la carretera no se movía ningún carro, cuando vimos varios carros en caravana bajando, pues paramos pues siendo en esa época puntero, digo al señor del carro, el primer carro que iba bajando, oiga hermano, y por acá donde se pueda como cambuchar, donde hay un sector como plano. Y bueno, tranquilo, siga como medio kilómetro a mano izquierda, hay unos palos atravesados y ahí por ahí entra y hay un sitio donde pueden cambuchar. Pero íbamos saliendo de una compañía. Bueno, lo tomé como tan normal. Hoy en día me río de ese caso porque iban varios carros de caravana, pues era porque los tenían retenidos. Los tenía retenidos la guerrilla, ¿no? Y nosotros llegamos al sector, plena oscuridad, y claro, por ahí nos metimos. Cuando eso nos decían a nosotros, no casas, no escuelas, no nada, todo alejado de las casas. Entonces vimos la parte alta, una casa. Resulta que no podíamos llegar a la casa. Entonces, yo era la primera contraguerrilla, me hice a un lado de la supuesta casa. Se escucharon bullitas en la casa, pero pues, como normal. Nos hizo falta haber pensado un poquito más y decir, bueno, esto está raro. Ahora moverse los campesinos, cualquier cosa. Bueno, resulta que estaba era la guerrilla ahí dentro de no era una casa, era una escuela. Entra la segunda contraguerrilla, se instaló al otro lado. Entra la tercera, entra la cuarta. Cuando llegó un soldado de de la cuarta contraguerrilla y le dice, él entró a la casa como por curiosidad. Los guerrillos estaban tomando ese día ahí. Estaban borrachos. Eran, imaginen, nosotros íbamos 4 contra guerrilla y yo creo que guerrilla habían por ahí unos 15 20 guerrilleros nomás en esa casa. Entonces llega el soldado de la cuarta contraguerrilla y entra y le dice al guerrillero, ¿usted qué contraguerrilla es?
Sí, en esa oscuridad y eso, entonces el guerrillo, no, soy de la primera, pero sin saber nada, ¿sí entiende? Entonces la guerrilla, claro, se mueven en la casa, nosotros escuchamos la bulla, pero bueno, eso fue que llegó la cuarta contraguerrilla que hace en la casa. Pero raro. Cuando llega el soldado y le dice al comandante de la contraguerrilla, mi primero que, bueno, que hay unos de la primera contraguerrilla, pero como que no los conozco, no lo conocí. Claro, la guerrilla cuando entró el soldado y le preguntó a ellos de una vez, empezaron a dicen, sale esos guerrillos de la casa, de más arriba nos disparan y se forma ese mierdero. Pero resulta que terminamos dando, o sea, la guerrilla hace dos rafagazos y se abrieron y nosotros nos quedamos dando entre las mismas contraguerrillas. En esa oscuridad, pues terminó un cabo roto. Sí, un cabo que le pegaron dos tiros en la espalda. Gracias a Dios no falleció. Claro, de allá disparaban mucho hacia donde nosotros estábamos y era mi primera situación de combate ahí cerquita. Era páramo. La parte del techo pensé que se me iba a congelar porque no me podía parar. Veía cómo pasaban las trazadoras. Lo último, cogí la colchoneta de campaña y la puse en el piso como para que me abrigara tantico el pecho. Y ahí amanecimos. Esa fue mi primera situación de combate. Me da risa y también mucho miedo. Al pasar de los años, ya el combate se convierte en un juego. Entra uno como cuando estaba de niño jugando que pistolero, ya no me van a pegar y no le pegan. Y ya empieza uno a moverse, a no quedarse quieto. Ese día nos quedamos todo el tiempo ahí quieto a ver qué pasaba hasta que amaneciera. Ya después no, algo más relajado.